Vale. Profesor, yo no tengo acceso a los videos del Drive. No tiene acceso a los videos del Drive. Ah. A ver. ¿Podría alguien más checar si tiene acceso? Yo también intenté entrar ayer y no pude. Bueno, ¿saben qué? Entonces voy a compartir los videos a su lista de correos decimal. Denme un segundo. Gracias por la información. A ver. Vale, a ver, ahí hay uno. ¿Cuál otro fue del Drive? Este también fue del Drive. Sí, creo que solo está Uriel. No sé qué pasó, no sé por qué nada más está Uriel. Uriel era era el dueño de los videos. Sí, cualquier reclamo tiene que ir para... No, no es cierto. Les compartí los últimos dos. Me falta, creo que el siguiente era el de 5 de marzo, alguna cosa así. Renovación alimentar. A ver. A ver, está la notificación. Se los envié con notificación, me parece, pero les mandé el invite. ¿Podrían revisar, por favor? Voy a pausar un poco. Vale. Vale, entonces vamos a comenzar con la clase. Este es un problema, bueno, ustedes lo identificarán. Yo creo que ya vimos algunos problemas. Los dos básicos que eran de acumulación y de intervalos cubiertos. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo, ejercicio. Y necesito ver si estoy grabando correctamente. Sí. Ejercicio. Esto va a ser los ingredientes en este caso van a ser los siguientes. Vamos a tener un proceso de revisión, un poquito ingenuo, pero un proceso de revisión de componentes que están defectuosas o no, o digamos elementos que están a lo mejor en un lote que son válidos o no, como yo que sé, un producto que te puede echar a perder, ¿no? Está aceptable o no aceptable, o piezas, etc., ¿no? Es un lote en el que estamos buscando búsqueda de elementos defectuosos. ¿Ok? Y la manera en la que se va a hacer esto es que vamos a empezar a revisar. O sea, ¿qué es lo natural? Empiezas a revisar los elementos defectuosos. Si ves, en teoría deberían de ser muchos, deberían de salir correctos, ¿no? Si estás en un proceso de producción. Entonces vas a revisar muchos de ellos, ¿no? Hasta que tengas una racha de cierto tamaño, ¿no? Lo estoy revisando y hasta que vea que hay cierta cantidad de productos aceptables, digo, bueno, pues posiblemente están aceptables, ¿no? Todos. Entonces voy a revisar. Paso 1 es reviso sí o sí, ¿no? O sea, reviso todos los K primeros elementos defectuosos en un lote.
Entonces voy a revisar todos los K primeros elementos del lote, ¿no? Pero todos. No es cierto. Voy a revisar todos los primeros elementos, perdón. Voy a revisar todos los primeros elementos. Hasta que haya exactamente al menos K aceptables. Lo dije mal al principio. Entonces, ¿cómo es esto? Esto de hecho sí es un ejemplo bastante realista de cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ponerle palomita y tachita dependiendo de si están aceptables o no. Vamos a suponer que estos son los elementos del lote. Vamos a poner algunos ejemplos de esto. Vamos a poner unos 3. ¿Ok? Entonces, lo que podría pasar es que pues la mayoría de estos van a ser buenos, ¿no? O sea, vamos a suponer que este fue bueno, y vamos a suponer que K es igual a 5. ¿No? Entonces, 1, 2, 3, ¿no? 3 buenos, pero, uy, de repente encontré uno malo, ¿no? Entonces, bueno, si encontré uno malo, entonces quizá es indicación de que pues, podría no ser tan buena bueno mi lote, ¿no? Entonces voy a seguir revisando hasta que me lata que realmente están ahí no bueno. Entonces voy a revisar hasta aquí reviso. Reviso hasta el color morado, ¿no? Pero reviso todos hasta el color morado. Digamos, si hay otro ejemplo en el que, digamos, hay muchos buenos y probablemente encuentre todos los buenos al principio, entonces reviso hasta aquí. Y así me voy, ¿no? Este, por ejemplo, es uno muy malo, ¿no? Este es un lote que salió muy mal. Ya, vamos a terminarlo. Vamos a suponer que sale así. ¿Vale? Ahí, ¿dónde estoy? ¿Queda clara más o menos la dinámica hasta el momento? ¿Hay alguna duda? Bueno, ese es el paso 1, ¿no? Este va a ser el paso 1. Y el paso 2, pues voy a tener que mover mi pantalla. Voy a tener que mover mi pantalla. Este es el paso 1. Voy a moverles, perdónenme. Paso 2. ¿Ok? Ya que encontré K elementos consecutivos, ¿qué pasa? Bueno, ya que encontré K elementos consecutivos aceptables, puedo pensar en que el lote es más o menos pues, aceptable. Y ya no quiero revisar tantas veces los elementos. Entonces lo que puedo hacer es poner, pues periódicamente nada más estar monitoreando qué tal van, ¿no? Entonces puedo poner una probabilidad de revisar o no. O sea, no voy a estar revisando todos, lanzo una moneda cargada y veo cuando me salga águila, pues reviso. Si no, no. Entonces, ya que encontré cada elementos aceptables consecutivos, empiezo a revisar de acuerdo a Bernoullis independientes, ¿no?
donde el éxito de la Bernoulli va a indicar que encontré un elemento defectuoso, ¿ok? Y cero si no, ¿no? Si encuentro, en el primer momento en el que encuentro un elemento defectuoso, vamos a ponerle en el primer momento en el que encuentro un elemento defectuoso, regreso al paso 1. O sea, empiezo a revisar K elementos, o sea, ya que vi algo malo, entonces empiezo a revisar todo, porque ya vi uno malo, me vuelvo inseguro y empiezo a revisar absolutamente todos hasta el momento en el que me sienta más confiado de que ya vi K elementos consecutivamente aceptables, ¿no? Encuentro un defectuoso, en el primer momento, bueno, empiezo a revisar todos los elementos como en el paso 1. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el mecanismo con el que funciona esto? ¿Hay alguna duda? Bueno, pues asumo que no. La pregunta, ¿cuál cree que sea la pregunta que les voy a hacer? Son todas la misma pregunta esencialmente. Va a ser la proporción de elementos que fueron inspeccionados. ¿Cuál es la proporción o la tasa asintótica de elementos inspeccionados? De elementos inspeccionados es porque no estoy inspeccionando todos, ¿no? O sea, estoy revisando nada más, estoy trabajando nada más cierta proporción del tiempo, ¿no? Recuerden que aquí, en esto, cuando estaba iniciando, revisé todo, pero después de un rato empecé a lanzar monedas para revisar, entonces no trabajé todo el tiempo, sino nada más estuve trabajando de acuerdo a la cantidad de tiempo en que me salieron, ¡ay! ¿Qué pasó? En que me salieron águilas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proporción asintótica de elementos inspeccionados? Creo que vamos bien de tiempo. ¿Por qué no les doy 5 minutitos para que lo piensen? ¿Me podrían hacer preguntas acerca de la configuración del problema, si ustedes gustan? ¿Vale? Entonces, 11:29 y resolvemos el problema. ¿Les parece? Voy a quitar esta cosa. Oh, por cierto, paréntesis, déjenme robarles un minuto. No les dije nada de las probabilidades. Vamos a ponerle aquí hipótesis. Supondremos que los elementos defectuosos aparecen de manera independiente e idénticamente distribuida con una probabilidad de encontrar el defectuoso que sea Q entre 0 y 1, ¿no?
creo que no le puse aquí tampoco. Encontré que elementos dependientes con distribución Bernoulli. Vamos a poner que es una Bernoulli de parámetro alfa, ¿vale? Donde alfa está entre 0 y 1. Entonces tengo los volados cargados, las probabilidades que son alfa de encontrar un elemento o sea, los alfas son la probabilidad de encontrar un defectuoso. Perdón, la probabilidad de, de revisar revisar un alfa. Y la probabilidad de encontrar un defectuoso va a ser algo, ¿no? Un Q entre 0 y 1. Los elementos defectuosos aparecen de acuerdo a Bernoullis independientes de parámetro algo. ¿Vale? Ok. Y un comentario más es que este modelo de hecho sí es aplicado. Nada más, o sea, sí es una regla que se establece en algunos sistemas de revisión de control de calidad, pero lo que haces es que quitas los elementos defectuosos. Entonces, al final, mueves un poco esta condición de independencia. A veces los quitas y ya hay menos y tienes que, bueno. Pero vamos a suponer esto porque si no, no podemos aplicar nuestra teoría, ¿vale? Vamos a suponer independencia para los Bernoullis de los defectuosos que van apareciendo. Ok, perdón, otros 4 minutitos a las 11:31. Sí. Yo olvidé cuánto tiempo les iba a dar.
Creo que era las 11:30. ¿Alguien tiene alguna idea para la solución? De hecho, quizá la manera de frasear las cosas es confusa. O sea, Realmente, sí. Ajá. pues yo tenía pensado así como, si lo entendí bien, Ujú, es como un proceso de renovación con recompensas, ¿no? ujú. Muy bien, muy Entonces, bien, muy bien, perfecto. a ver, los tiempos, o por entre comillas, por así decirlos, entre eh, elementos que están bien, que no son defectuosos, es una geométrica, ¿no? Los que no son defectuosos son Es una geométrica. geométrica, así es, así es. ¿Así es? Sí, o sea, vas a definir una Con variable. parámetro de éxito, pues, ¿Perdón? con parámetro de éxito, el 1 menos Q, P. Perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Sí, entonces tienes eh, um, Entonces, pues allá tiene el proceso de renovación, ¿no? Entonces, ahora nos preguntaba sobre el número de artículos defectuosos asintóticamente, ¿no? no, pero espérame tantito, eh, no, porque aquí falta, es que no es exactamente una geométrica, o sea, vas a esperar, sé que acá, ah, Es una pregunta, ¿sí tenemos que esperar hasta que sean 5 seguidos o solo que haya 5 defectuosos? Porque, o sea, por lo que se entiende no. en el enunciado es que solo hay K defectuosos, ¿no? O sea, digo K, hasta que ves ¿Sí? K, no me acuerdo bien. Hasta que Consecutivos, haya K perdóname. Consecutivos. consecutivos. Mm, Son Consecutivos. consecutivos. Sí. Ah, Sí, tiene entonces que ya haber cambia. K aceptables consecutivos. Sí. A ver, déjame quitar esta cosa. Sí, son consecutivos. Pero supongo que vamos a poner eso vamos a posponer la distribución por la cual están esperándose esos tiempos. Vamos a suponer que es cierta cantidad lo que sea, va una cantidad aleatoria, ahorita le sacamos la esperanza, ¿no? Pero efectivamente necesitas esperar, necesitas estar calculando la cantidad ah, de elementos revisados de acuerdo a un proceso de recompensas. Es decir, el setting que estás proponiendo es correcto. Me parece que es un proceso de acumulación, le habíamos llamado, ¿no? Entonces, para un proceso de acumulación, ya sé que me estabas dando ya la solución completa, pero vamos a ponerlo por partes, porque de hecho lo que yo busco es la proporción eh, de elementos inspeccionados, ¿no? Que de hecho lo puedo poner como con esperanzas o sin esperanzas, pero vamos a ponerlo al tiempo t, ¿no? Y esto pues va a ser exactamente el número de elementos inspeccionados
al tiempo t entre el número de elementos ¿cómo le llevamos? De elementos producidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se nos podría ocurrir de aquí? Pues esto realmente no es exactamente como lo que teníamos antes, ¿no? O sea, esto es el cociente entre dos números aleatorios. Y de hecho esto saben que se va, o sea, si lo ponemos así, podemos ponerle asintóticamente un 1 entre t aquí, 1 entre t aquí, y tenemos dos cantidades que son esta de acá arriba y esta de acá abajo, que son, pues, se pueden formular en términos de un sistema de recompensas, ¿no? Entonces, al final esto va a converger. Casi seguramente. ¿A qué? Vamos a revisar. Vamos a suponerlo, vamos a formular todo esto como un sistema de recompensas, ¿no? Realmente lo que debería de tener es por ahí una esperanza del tiempo, por ahí que está dividiendo, pero fíjense que eso se va a cancelar. Realmente lo único que necesito, lo que voy a tener intuitivamente debería de tener que esto converge a la esperanza de lo de arriba entre la esperanza de lo de abajo, ¿no? En un ciclo, en una renovación. O sea, si le preguntaran a alguien así random, les diría posiblemente esto, ¿no? Entre la esperanza del número de elementos producidos en una renovación. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. O sea, esto intuitivamente debería ser cierto, ¿no? Pero vamos a formularlo adecuadamente con un sistema de acumulación, ¿no? Un proceso de acumulación. Entonces, para un proceso de acumulación necesito dos cosas, ¿no? Necesito un proceso de renovación. Necesito los tiempos de un proceso de renovación. Y necesito necesito variables YK, ajá, que me están marcando los sumandos del proceso de acumulación, ¿no? Entonces, el sistema de acumulación, el proceso de acumulación, estaría dado por W de T. Bueno, estos dos elementos y el resultado, el outcome, debería ser W de T, que va a ser la suma desde que acaba de 1 hasta N de T, donde N de T es el proceso de renovación asociado a los CKs de estos YKs, ¿no? Entonces, en nuestro contexto,
Para nosotros yo les puedo dar, para nosotros Xica va a ser el tiempo, o Xi1, vamos a ponerlo así. Xi1 va a ser el tiempo hasta que volvamos, o sea, hasta que empecemos a revisar, hasta que pase lo siguiente. Encontramos primero K elementos aceptables consecutivos, ¿no? Y en segundo lugar, tiempo hasta que encontramos K, y luego encontramos uno defectuoso. Entonces, la renovación la voy a tomar en el momento en el que encuentre uno defectuoso. ¿Por qué? Porque voy a empezar nuevamente a revisar hasta el momento en el que haya K elementos consecutivos, aceptables y así sucesivamente. Entonces, voy a empezar a usar otras letras porque la K ya está ocupada. Vamos a ponerle J, ¿no? Y esos van a ser los tiempos. Este es el Xi1 y el Xi2 va a ser después de que ocurrió esto. Voy a empezar a revisar K elementos aceptables consecutivos. Otra vez ese va a ser una parte del Xi2 y después voy a encontrar, después de eso, el siguiente elemento defectuoso. Ese va a ser el Xi2 y así sucesivamente. ¿Ok? Esos van a ser los Xis. Ok. ¿Cuáles van a ser los YKs? ¿No serían binomiales? Estás más bien, o sea, esto te va a estar contando, lo que quieres es que W de T, o sea, sí, supongo son binomiales, sí. Pero los yes, los YJ está representando, vamos a ponerlo de esta manera. Lo que queremos es que W de T represente la cantidad de elementos, digamos, número de elementos inspeccionados, ¿no? Número de elementos inspeccionados. Porque recordemos que no estamos inspeccionando todos. Entonces, W de T realmente va a ser una... Pero depende, ¿no? Porque al principio no van a ser binomiales, ya hasta que encuentres los K aceptables, ¿no? Sí, Sí, estoy haciendo mal. Esto es por ciclos, perdónenme. Sí, no son binomiales, perdón. sería como condicionalmente binomiales. Van a ser el conteo, vamos a ponerle, antes de ponerle la distribución, vamos a ponerle el YJ, va a ser el conteo, el número de elementos inspeccionados, así la manera barata de hacerlo es el número de elementos inspeccionados en la Jésima renovación. ¿Por qué no lo ponemos así? ¿Sale? Eso va a ser aleatorio porque, pues ya, ese es por el contexto en el que tenemos, ¿no? Ya está, perfecto, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Bueno, tenemos entonces todos los elementos inspeccionados y ahora sí, ya pusimos todo lo que se necesitaba. Estos van a ser independientes, ¿no? Los YJs idénticamente distribuidos, porque cada vez que nos renovemos vamos a hacer el mismo proceso y va a ser independiente a lo que habíamos revisado antes, ¿no? O sea, los YJs van a depender
en este caso, ¿no? O sea, si nos regresamos a nuestro, a nuestro contexto de los ejemplos que estábamos poniendo, en el morado empezábamos, habíamos revisado los K aceptables y después digamos que vamos a empezar a revisar nada más aleatoriamente de acuerdo a una distribución Bernoulli y vamos a suponer que en algún momento tenemos encontramos uno defectuoso y ahí vamos a empezar a revisar. Vamos a empezar a revisar de acuerdo a la distribución. Vamos a empezar otra vez el proceso igual que aquí, ¿no? Vamos a empezar a revisar en el momento en el que tengamos K elementos consecutivos. Entonces, en este caso, el YK para mí va a ser el número de elementos que chequé. Perdón, el número de elementos revisados. Me parece que sí lo puse así. Entonces, ¿cuántos revisé? Todos estos los revisé. Bueno, perdón, esto no está bien. Esto no está bien, esto no está bien. Aquí voy a empezar a revisar nada más algunos de ellos. ¿Cómo le pondré? Voy a revisar los verdes nada más. Supongamos que revisé este no lo revisé, este sí lo revisé y este sí lo revisé y aquí fue donde encontré el mal. O sea, este lo revisé y estaba bien. Este no sé porque no lo revisé. Lo revisé y estaba bien y lo revisé y estaba mal. Ok, entonces la cantidad de elementos revisados aquí fueron casi todos, ¿no? O sea, revisé todos estos. Luego no revisé este y revisé estos tres, ¿sale? El total de elementos revisados entonces para este caso, el Y1, va a ser pues básicamente todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sale? Bueno, entonces ya tengo casi todo. Lo que me faltaría hacer es... lo que me faltaría hacer es calcular las esperanzas, ¿no? O sea, ya tengo la W de T, la YJ, y ahora sí, lo que tengo es que el número asintótico, bueno, ahora sí W, y elementos inspeccionados, sí, está bien. Entonces, el W de T asintóticamente va a converger a W de T entre T, asintóticamente converge, como estamos teniendo independencia entre estos y los tiempos, ¿no? O sea, lo que vaya a ocurrir después de esto, ¿no? Después de la inspección, cuando vuelva a empezar la renovación, es independiente de todo esto, ¿no? Porque estoy suponiendo que el encontrar a los defectuosos es independiente y el volado que estoy lanzando también es independiente, ¿no? Y bueno, pues esto al final me da por las aplicaciones que había tenido antes del teorema de renovación clave, me va a dar, me parecía que era la esperanza del Y1, ¿no? Entre la esperanza de Xi1, ¿no? ¿Ok? Entonces esto lo tengo por un lado. Y por otro lado voy a tener otro proceso que va a ser, vamos a llamarle W tilde, que va a estar contándome, o sea, esto me está dando ¿qué? Este pedazo W de T me está dando el número de elementos inspeccionados y también lo que quería era, esto me está dando el numerador y necesito el número de elementos producidos, ¿no? Esto también lo voy a poder ver como un proceso de, ¿cómo le estoy llamando? De acumulación, ¿no? Nada más que voy a estar acumulando otras cosas. Aquí los YJs van a ser todos los elementos producidos, ¿no? Entonces, pues lo hago igual. W de T tilde va a ser igual a la suma. Desde que J va de 1 hasta N de T. Vamos a llamarle YJ tildas, donde YJ tildas van a ser los elementos producidos en la J-ésima renovación.
Renovación. ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a tener entonces W tilde de t entre t, por la misma razón que antes, va a converger cuando t tiende a infinito. Y aquí necesito checar la no aritmeticidad de los tiempos. Eh, em, um, bueno, aquí necesito checar, ahorita no lo consideré, pero necesito checar la no aritmeticidad de los tiempos. ¿Vale? Pero el XIK técnicamente lo estoy definiendo como los tiempos hasta que encontremos K elementos aceptables consecutivos. Eso falta ver eso más más este pedazo. Ajá, que encontremos K elementos consecutivos y después que encontremos uno defectuoso. Eso, pues al menos intuitivamente, podría ser que no encontremos ninguno, ¿no? O sea, podría ser que encontremos que el xi1 sea igual a 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a hacer que, o sea, encontramos luego uno... perdón, van a No, ser es que, K, perdón, K. según yo, si uno es una suma, ¿no? De dos Sí, variables. sí. El ínfimo hasta que se encuentra una K racha de aceptables. K elementos aceptables, Exacto, sí. que sabemos cuál es la esperanza por, creo que cursos pasados. Ujú. Y luego es la suma de una geométrica de parámetro P por Q, que es que se revise el elemento Sí, y que además sea defectuoso. así es. Entonces ahí podemos sacar esa esperanza. Así es. Y Ujú. eso lo que nos da es un número esperado me parece, que la cantidad producida de elementos en un ciclo. Así es. Sí, Y después, para sacar los inspeccionados, más bien la esperanza de los inspeccionados, la primera parte no cambia, o sea, la de la racha. perfecto, sí. Y la que cambia ahora es la segunda esperanza, que creo que hay que multiplicar por el parámetro de que se revise. Exacto. Sí, está haciendo correcto, sí. Sí, de hecho, lo que estaba justificando, bueno, ya ahorita hago esa cuenta, sí es así como se tiene que hacer. Lo que estaba tratando de justificar era la no aritmeticidad, perdón. Y lo dije mal, porque no puede ser igual a 1. Necesita haber K elementos, como dices, la suma de los K elementos, pero el encontrar uno defectuoso, eso sí que puede ser desde desde la primera revisión, la segunda, tercera, etc. Entonces, pues el soporte de esta variable aleatoria pues va a ser como de la forma K más los naturales, ¿no? Y eso obviamente no va a tener, no va a estar nunca contenido en, en un múltiplo de los naturales, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a tener la no, Es que creo que sí puede estar contenido, pero mm, creo que lo que estamos usando al final del día es teorema, ay, no me acuerdo si es clave o elemental, alguno de esos dos. ajá, claro. Según es el elemental, porque igual iba a preguntar si es Ajá, necesario la no pero aritmeticidad. solo hay uno que requiere el de no aritmeticidad, que es el que es equivalente a Blackwell. Creo El que es el clave, ¿no? clave el que necesita la no aritmeticidad y el otro no. Sí. Pero para no aritmeticidad, lo único que necesitábamos era, a ver, vamos a ver, a lo mejor no estoy equivocando. Es que están contenidos en los naturales, entonces sí es aritmética y Comparando con paso 1, tienes razón. Aritmética con paso 1, tienes razón.
Estoy revisando un poco. Sí, creo que es antes, porque ahí es cuando estábamos viéndolo directamente Riemann integrable, que con ese supuesto es equivalente a Blackwell. Ujú. Y es, creo que esa es la demostración del elemental. Ujú. El clave era el comportamiento de la esperanza sin nada, ¿no? No, pero sí necesitamos el... No, pero es que ese no necesita dividir entre t. Ahí está el elemental. ujú, ujú, ujú. Pero este es nada más el número de renovaciones. Este es el número de renovaciones. Lo que nosotros necesitamos es una suma acumulada, ¿no? Las sumas acumuladas necesariamente ocupan No, uno pero de estos de por sería acá. elemental más ley fuerte grandes números. A menos de que lo queramos hacer Tienes con toda la esperanza, razón, tienes que toda la razón, tienes toda la pues es un razón. poquito más complicado. Ujú, ujú. Vale, Ah, vamos a pero hacerlo igual así. le quería preguntar eso, porque en lo de Ujú, procesos de acumulación, bueno, en el ejemplo, bueno, no en el ejemplo, cuando dio la teoría, perdón, ujú, no usó el clave nunca, usó creo que el elemental, o sea, justamente ujú, por la ujú. Fue la esperanza. prueba que dio Imanol. Sí, fue la prueba que dio Imanol, que es exactamente con la ley fuerte de los grandes números. No, 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 Vale. pero, o sea, es que, espere, ¿puede irse a donde estaba el de acumulación? Atrás, creo. Ujú. No, el de Eh, acumulación está más adelante. Aquí el- está nada más el de cubierto. El de acumulación está aquí. Ujú. Sí, pero donde hice la prueba, creo que es la siguiente página. de hecho la prueba la basé en lo que me dijo Imanol, que era en la ley fuerte de los grandes números. O sea, este pedazo lo dividí por n de t y luego lo multipliqué por n de t entre t. Entonces, este pedazo por el elemental se iba a ir a la 1 entre m, que es este pedacito de acá. Y Manuel lo que decía es que eso implica que el n de t era infinito y eso implica que este pedazo de por acá se va a ir por el teorema de la ley fuerte de los grandes números a la esperanza del Y1. Y ahí no estoy usando no estoy usando nada, no estoy usando teorema de renovación clave. Estoy usando nada más teorema de renovación elemental para este pedazo y ley fuerte de los grandes números para este otro pedazo, y al final nos queda el cociente de la esperanza del Y1 entre 1 entre n, que es Sí, W1 pero entre también n. le decía que con esperanza, o sea, en la siguiente página, o sea, Ujú, sí, creo que sí es la siguiente. ujú, Ahí, más abajito, sí, más abajo. Ahí, en la parte en la que saca la esperanza, o sea, lo cruza es ujú. teorema elemental en esa parte. Y el teorema elemental, o sea, el de U de T entre T. Tienes No, toda la ahí razón. puso que si F es no aritmética, pero no importa No realmente se que lo sea o necesita. no lo sea, ¿no? Tienes razón, tienes razón. Sí, también en este tienes razón. Sí, no necesito O sea, no la... importa si es en media o como dice Manuel, que en convergencia casi segura, según yo. Sí, tienes razón, tienes razón. Funciona para los dos lados. Sí. Gracias por el comentario. Sí, no necesito la aritmeticidad, tienes razón. Vale, pues vamos a continuar entonces. Gracias, gracias a los dos. Vamos a continuar. Am, esto ya no lo ocupo, déjenme borrarlo. Y lo único que necesito entonces es W de t. Esto se va a ir a la esperanza de Y1 tilde. Estos Y tildes son esto. Y1 tilde, el número de elementos producidos en la J-décima renovación entre la esperanza de X1. ¿Vale? Y al final lo que tendría es que de estos dos pedazos, el cociente se va a estar yendo a W de t
entre WT tilde va a converger, o bueno, esto va a ser igual al cociente de los promedios. Que va a converger cuando t tiende a infinito por estos teoremas a simplemente la esperanza de y1 entre la esperanza de xi1 dividido por la esperanza del y1 tilde entre la esperanza del xi1. Esto se cancela y nada más obtengo la esperanza del y1 entre la esperanza del y1 tilde. ¿Vale? Yo no entendí muy bien por qué usa dos procesos de renovación. O sea, Porque el xi1 son todos, ¿no? Es el tiempo nada más. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es el xi1. no, bueno, es que no sé si tenga la razón. Es que no entiendo muy bien qué está pasando ahí. Perdón. Elementos producidos. No, sí estoy bien, sí estoy bien. No, sí estoy, claro que está bien. O sea, lo que quieres es el cociente entre el número de elementos inspeccionados sobre el número de elementos producidos al tiempo t, ¿no? Este pedazo de acá. Número de elementos inspeccionados entre el número de elementos producidos. El número de elementos inspeccionados es... bueno, ¿estás de acuerdo con esto, no? El objetivo es obtener este. Sí. Entonces ahora enfócate en sacar el número de elementos inspeccionados. ¿Ese estás de acuerdo con la fórmula que sacamos al final? Bueno, o sea, sí estoy de acuerdo que es una suma, pero, o sea, todavía no sé cómo son las 10 en esa parte. Las Y son así. Las Y son así. Este es el primer proceso, esta es la primera renovación, ¿vale? Y las Y van a ser contar si sí lo inspeccionaste o no, ¿no? Los que inspeccionamos tenemos que esperar una parte que es inspeccionar a todos, ¿no? Que es hasta el momento en el que obtienes K elementos consecutivos. Es decir, todos estos elementos, incluido este que estoy poniendo aquí, fueron inspeccionados, ¿no? Todos estos. De hecho, aquí le puse todos. Después de eso, no vas a inspeccionar todos, vas a inspeccionar nada más de acuerdo a una Bernoulli, ¿no? Entonces, supongamos que la Bernoulli me dio inspeccionar aquí y me salió positivo. Y luego aquí no lo inspeccioné y voy a inspeccionar nada más este de por acá y este de por acá. Entonces, en esta renovación que fue este cacho, la Y va a ser el número de elementos inspeccionados que fueron todos los que puse en rojo, que fueron, ¿cuántos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Vale? Entonces Y1 va a ser igual a 12. Y el Y1 tilde va a ser también incluir el que estaba aquí, que es igual a 3. ¿No? Entonces, de hecho, tienes razón que no debí de haber usado o sea, eso va a ser exactamente la longitud del tiempo, sí. Pero bueno, ya lo puse de esta manera, ¿no? O sea, sí, va a ser uno de los cocientes, va a ser precisamente nada más la identidad, va a ser uno. Pero bueno, igual funciona, ¿no? Para el segundo caso, vamos a poner, por ejemplo, que inspeccionaste 1, 2, 3, 4, 5 al menos, ¿no? Que al principio te salieron todos buenos. Y después de eso vas a empezar a inspeccionar nada más aleatoriamente, ¿no? Vas a inspeccionar digamos que después no inspeccionaste estos dos, después no inspeccionaste por 3, y aquí encontraste uno malo. Entonces, aquí fue bueno, y ya. Y aquí empiezas otra vez tu proceso de renovación, ¿no? ¿Y cuál va a ser el valor de Y? El valor de los Y van a ser, sí inspeccionaste todos estos, este y este. El valor de Y entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Y el valor del y tilde, como lo estoy poniendo, es 10, 11, 12, 13, ¿no? ¿Más o menos me explico? Sí, creo que sí. Vale. Ok. Vamos a continuar entonces. Y ya casi acabamos. O sea, nada más vamos a calcular estas dos cantidades, el cociente entre estas dos. Es posible que haya sobrecomplicado lo de la y tilde, pero está bien, así como la fórmula es correcta hasta el momento. Y bueno, y el proceso 1 es la WT tilde, el WT, la otra es WT tilde, y está definida de la manera que lo puse, ¿no? O sea, estoy contando por el número de renovaciones la cantidad de elementos revisados. Bueno, ahora sí, ya todo se reduce a calcular este cociente nada más. Y lo hago de la siguiente manera. Calcular este cociente. Bueno, vamos a empezar con el Y1, ¿no? El Y1 es el número de elementos inspeccionados en una renovación. Entonces, para esto solo necesito hacer, o sea, Y1 se va a componer de dos pedazos. Va a ser un pedazo que es el X, ya lo usamos, X y Z, ¿no? Donde X1 va a ser el número de componentes elementos inspeccionados, inspeccionados hasta obtener K aceptables consecutivos, ¿no? ¿Ok? Y por otro lado voy a tener el Z1, que es después del X1, voy a tener que ver una geométrica, que es la cantidad de elementos, eso creo que fue lo que dijo Manuel, ¿no? La cantidad de elementos inspeccionados hasta obtener uno defectuoso. Déjenme ponerle así entre comillas, sucesivos a X1. Hasta obtener un elemento defectuoso. ¿Okay? Z1 también son elementos inspeccionados, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Elementos inspeccionados. Tienes razón. No, Z1 es condicionalmente binomial, dada una geométrica. Sí. No, pero lo que quiere decir, me parece que lo que quería decir, ¿quién fue Víctor? Ay, no sé. Sí, Víctor. Es que hay dos sopas, o sea, puedo considerar todos los elementos y todos los elementos inspeccionados, ¿no? Y en este caso estoy considerando nada más los elementos inspeccionados. Y sí, Manuel, sí es una binomial. Sí, o sea, es que es la que es geométrica es que inspeccionemos una y sea, ¿cómo se dice? Tienes razón. Sí. Que sea defectuosa. Sí, tienes razón. Sí. Número de elementos inspeccionados. Ajá, ya entendí tu punto. Sí, vamos a ver. Lo que estás haciendo es analizar análisis de Z1, ¿no? Entonces, Z1
debe de verse como voy a inspeccionar, ¿no? Ah, no, Sumas, perdón. La que es condicionalmente binomial es la que vamos a tener en Y1 tilde. Esta Z1 sí es geométrica. vamos a ver cómo se escribe. Y ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, esto va a estar sumando, o sea, voy a sumar desde j igual a 1 hasta... no, esta sí es geométrica, Z1 sí es geométrica, es me estoy haciendo bolas. Sí, perdón. Es que con Z1 continuamos revisando hasta que suceda que inspeccionemos y que el elemento que inspeccionemos sea por supuesto defectuoso. que es geométrica, por supuesto que es geométrica, gracias, sí. Entonces, Z1 consiste en lo siguiente. Va, gracias. Entonces voy a tener, estas son las cantidades de elementos producidos, ¿no? Y voy a estar, o bueno, los elementos producidos. Y entonces Z1 va a marcar, es el primer momento en que ocurren dos cosas. Primero, necesito que la componente sea revisada, ¿no? Y esto ocurre con probabilidad alfa, ¿no? Y además de que la componente sea revisada, necesito que la componente sea defectuosa, ¿no? Y esto tiene probabilidad Q. Entonces, lo que voy a estar viendo al final es nada más algunos de estos. Y lo que necesito es que haya, el primer momento en el que haya una tacha, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es preguntarle a cada uno de estos si lo revisaste o no. Y si lo revisaste, entonces si estaba bueno o no, ¿no? Y para que se cumplan ambas condiciones, voy a tener, pues básicamente, otro tipo de lanzamientos Bernoullis, ¿no? Que van a ser exitosos una vez que ocurran estas dos cosas de por aquí. Eso es una geometría. Okay, Z1 tiene distribución geométrica. De parámetro, la probabilidad de la intersección de estos dos eventos, que es alfa Q. Esa es la probabilidad de fracaso, ¿no? No sé cuál sea la versión usual de esto. Me parece que la versión usual es ponerle 1 menos esto, ¿verdad? 1 menos alfa Q. Y esto lo que implicaría es que la esperanza en particular, no me importa tanto la distribución en sí, sino nada más la esperanza. Esto implica que la esperanza es 1 entre alfa Q. Y ya, ¿no? Entonces, el análisis del Z1 ya está listo. Lo único que me falta es el análisis del primer tiempo, o sea, de la esperanza del tiempo hasta que se concrete una racha de K para el análisis del X1, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien con el Z1? No, creo que yo ya metí un error. Es que, perdón a todos. Es que Z1, así como lo estamos viendo, lo que nos dice es cuántos se produjeron antes de que revisáramos y encontráramos el, el error, ¿no? Bueno, la defectuosa. Pero no nos dice cuántos revisamos. Eso justo es lo que yo decía que es una binomial. O sea, ¿cuántos revisamos? Dado Z1 es binomial con parámetros Z1 y alfa. Ay, tienes toda la razón, Imanol. O No, algo de así. hecho, este es el del Z1 tilde. Esto va a ser para el Z1 tilde. No, tienes toda la razón.
Tienes toda la razón. Pero déjame dejar ese para después, ¿sale? Vamos con este. Tienes toda la razón, porque lo que estoy contando aquí, el Z1, es el número de verdes, ¿no? El número de verdes va a ser geométrico. ¿Qué estoy diciendo, no? El número de verdes va a ser geométrico. Geométrico de parámetro hasta el primer momento en el que obtenga un Q. No me importan estos, ¿no? El caso en el que tú estás diciendo sí importan estos. Y en ese caso, de hecho, sí es esta la esperanza y sí es esta la distribución. No, en el caso, vamos a revisarnos un segundo. Z1 no es el primer momento en que la componente sea revisada. No. Esto está mal. Es el primer... la primera revisión verde en que la componente salió defectuosa. Ahora sí está bien. ¿No? En que la componente salió defectuosa y eso es geométrico de parámetro Q. Ahí está. Ok. Y esto implica que la esperanza es 1 entre Q, no 1 entre alfa Q. Y ahorita hacemos la del número de componentes totales. Para el número de componentes totales sí vamos a tener una geométrica en la que sí debemos considerar estos, ¿no? Entonces va a ser una geométrica con parámetro alfa Q. Bueno, ahora sí, falta nada más el análisis del X1 y me estoy quedando sin tiempo. El análisis del X1 era X1 igual al número de componentes revisadas hasta obtener una racha de tamaño K. ¿Vale? Vamos a poner por el momento que esto es simplemente un numerito, ahorita lo calculamos esperanza de X1, ¿no? O sea, lo que necesitamos es la esperanza de X1 y ahora sí ya teniendo esto, la esperanza del total del Y1 va a ser la esperanza de X1 más 1 entre Q, ¿no? De aquí voy a tener que la esperanza del Y1 va a ser igual a la esperanza del X1, que ahorita lo calculo, más 1 entre Q, ¿ok? Ahora, falta para ver lo del Y tilde, ¿no? Para ver la esperanza del Y1 tilde. ¿Sí le llamé Y1 tilde? Sí. Y1 tilde va a ser copy-paste de todo, ¿no? O sea, agarro esto mismo. Le hago copy-paste y voy a tener nada más una pequeña diferencia en la manera en la que se hicieron lo de las componentes, ¿no? Entonces... Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Pero con ligeras diferencias. Ahora no me fijo nada más en los inspeccionados. Los inspeccionados, recordemos que son los verdes. Ahora voy a fijar en todos, ¿no? Todos los elementos producidos. Esto va a ser el tilde, Y1 tilde. El Y1 tilde va a estar compuesto también, todos los elementos producidos van a estar compuestos de dos pedazos. Este que es el original, este es el mismo, no cambió, ¿no? Van a ser todos los elementos que revisé antes de empezar con este proceso de revisar algunos nada más. Entonces, este sigue estando igual, pero el que cambia ahora va a ser este Z1 tilde, ¿no? Z1 tilde va a ser no el número de elementos inspeccionados, sino el número de elementos producidos ¿no? Hasta obtener, y aquí se necesitan ahora sí las dos cosas que les puse anteriormente, se necesita obtener un elemento defectuoso, pero además se necesita haber revisado el elemento, ¿no? Un elemento revisado defectuoso. Entonces tengo dos cosas que tengo que verificar, que lo haya revisado y que sea defectuoso, ¿no?
Entonces, para el Z1 tilde voy a encontrar la primera componente que satisface que, denme un minuto más, ¿sale? Que satisface, uno, que la componente fue defectuosa y que la componente fue revisada. Y esto ahora sí es con probabilidad alfa. Y esto quiere decir que el Z1 tilde tiene distribución geométrica con parámetro alfa Q y la esperanza de la Z1 tilde va a ser alfa Q. ¿Okay? Entonces, al final, para analizar el X1 tilde, bueno, ese análisis me lo salto porque ya no tengo tiempo, pero de aquí voy a obtener, entonces, que la esperanza de la Y1 tilde va a ser igual a la esperanza del X, que es la misma que la que había obtenido antes, más la esperanza del Z1 tilde, que es lo mismo que había obtenido, muy parecido a lo que había obtenido antes. Esperanza de X1 más 1 entre alfa Q, ¿no? Y la conclusión es juntando con la fórmula análoga, pero sin el alfa, voy a obtener que... Ay, perdón. Un minuto más, ¿sí? Y ahorita los dejo en paz. La conclusión es que la proporción que estaba buscando, que era la de elementos revisados, ¿no? ¿Dónde la tengo? Proporción de elementos revisados, es asintóticamente el cociente entre el Y1 y el Y1 tilde. Converge cuando t tiende a infinito a la esperanza del Y1 entre Y1 tilde. Y esto es igual a ¿qué? A la esperanza del X1 más 1 entre... ¿Cuál era este? Este era el que no tenía alfa. Entre la esperanza de X1 más 1 entre alfa Q. Y pueden revisar que la esperanza de X1, aquí tengo la fórmula, es igual a 1 entre 1 menos Q más 1 entre 1 menos Q cuadrado hasta 1 entre 1 menos Q a la K. De hecho, eso tiene una fórmula, pero da igual. O sea, esto es igual a 1 entre 1 menos Q a la K. Entonces, nada más sustituyen este pedazo por acá, ¿no? Bueno, ese cacho, de hecho, nada más debería ser elemental. O sea, esto va a quedar este pedazo entre... Es este pedazo más 1 entre Q. La fórmula que tengo aquí es 1 entre 1 menos Q a la K menos 1 más 1 entre alfa, ¿no? Después de simplificar. Perdón por los 5 minutos extra. Solo verifiquen este paso que es elemental y este paso que requiere cálculos de ciertos cálculos de probabilidad básica, pero bueno, se los dejo de tarea, ¿vale?
Perdón por el tiempo extra y ahora sí, creo que ya es todo. ¿Les gustaría que hiciéramos una sesión mañana? Pues sí, Antes sí yo no me entendí por gustaría. qué en la Z1 ya nada más considera la geométrica Q. O sea, ya no le importa, o sea, ahí no le importa como los que no revisó antes de que aparecieran K defectuosos. Sí, ese fue mi error hace rato. Sí, mira, porque vamos a revisar los ejemplos. Vamos a revisar los ejemplos. Lo que estábamos contando en el Z1, sin tilda, era la cantidad de elementos, en este cacho, la cantidad de elementos verdes, ¿no? Básicamente. Y la cantidad de elementos verdes fue, de cierta manera, estás condicionando, no sé si esta era la idea de Imanol realmente, o sea, condicionado a que estos fueron los verdes, ¿no? Perdón, condicionado a que sí, claro que sí, a que tienes a todos los verdes, vas a revisar únicamente hasta, porque supongo que tienes más verdes, ¿no? O sea, pudo haber sido, vamos a continuarlo, o sea, vamos a poner que pusimos más verdes así, ¿no? Supongo que todos esos fueron revisados. Entonces vas a estar nada más validando si si en los verdes y en los revisados obtuviste una tacha o una palomita, ¿no? Entonces, realmente condicional a que ya conoces cuáles fueron los verdes, ¿no? Vas a estar poniéndoles nada más sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Y entonces ignoras, ay, perdón, eso va a ignorar el cachito de los que no revisaste, obviamente, y el conteo de los verdes entonces va a ser nada más, fíjate en las palomas hasta que llegue una tacha. Y eso es una geométrica que tiene parámetro obtener una paloma, nada más, ¿no? Y eso es fracaso, o sea, componente buena con probabilidad de 1 menos Q. ¿Más o menos me expliqué? Sí, 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 o sea, ya más o menos vi de dónde sale que la Z1 es, creo que dijo Manuel, binomial condicional al valor de Z1, de Z, ahí no me acuerdo de qué dijo, condicionáramos. De la Z1 tilde. Ah, sí, de De la la Z1 tilde. Z1 tilde. O sea, porque ya que sabes como que cuáles revisaste, ¿no? Supongo. Bueno, ¿cuántos Claro. revisaste en Oh, total? sí, 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 sí. Ah, ya te entendí. Es binomial. Sí, claro, claro, claro. ¿O no? No, es casi binomial porque como que ya sabes que revisaste una, al menos. O sea, ya sabes que la última sí la revisaste. Entonces nada más es como de las Z1 tilde menos uno anteriores, Ujú. tienes que ver cuántas, digo, dónde revisaste, ¿no? Que eso sí sería binomial. A ver, yo como lo vería antes de lo binomial es revisaría todas. A ver, déjenme decirles que ya pueden irse si gustan. Ah, no, porque necesitamos agendar para mañana. Dame un segundo, Manuel y Rodolfo. Mañana entonces, ¿quieren seguir haciendo estas cosas o lo hacen por su lado? Yo preferiría que nos diera como ejercicios y más tiempo para pensarlo, o sea, mañana, por ejemplo. Porque ahorita de 5 minutos, pues no me dio tiempo ni como de plantear todo. Ah, que les mando en la lista y la revisamos mañana. Ah, ¿Algo pues eso así? también sería una buena opción. O sea, como los ejercicios que, pues no sé, para practicarlos y ya mañana discutirlos podría ser. No sé si Bueno, están de acuerdo los demás. sí, yo estoy bastante de acuerdo. Se me hace que eso es lo que voy a hacer. Vamos a ponerle para mañana. ¿A qué hora estará bueno? Lo que sí es que necesito 1 hora. ¿A las 4 está bien? Es opcional igual. Podría ser, no sé, un poco antes o un poco después. Es ¿Sí? que a las 4, por ejemplo, en mi caso yo tengo clase. Ah, sí, ¿por qué no entonces mm, a las 6? ¿A las 5? Está bien, 5 o 6. Sí, está bien a las 5. Va, yo entonces elijo a las 5. Modelos 2. ¿A las 5 alguien tiene alguna restricción?
Solo yo, bueno, porque voy a estar ocupado a las 5:30, pero no hay problema, creo. ¿Y a qué hora terminas? Como 6:30. 6:30. Pues lo podemos hacer ya bien tarde. ¿Quieren hacerlo a las 6:30? ¿Alguien tiene un problema con las 6:30? Bueno, No, no hay problema. va, entonces a las 6:30 mañana seguimos haciendo más ejercicios y la lista se la enviaría ahorita porque no les di tiempo para pensar. Ok, pues ya si quieren váyanse. Ah, ya son las 12:30, creo que hay seminario ahorita. No, hoy no hay seminario de estadística, esa está. Ah, bueno, pues entonces podemos seguir discutiendo lo que estábamos, ¿no? Rodolfo y Rodolfo e Imanol. Y si quieren pueden retirarse de la sesión si tienen otras cosas que hacer. Ok, ¿en qué estábamos? Estábamos en que si revisabas todos, creo que era en este cacho, ¿no? No, vamos a poner que revisas todos, exacto. O sea, vas a condicionar a que la cantidad de elementos producidos hasta que obtuviste una tacha fue igual a algo, ¿no? Vamos a suponer que esto es... Vamos a suponer que esto es... Profe, creo que está silenciado, no sé si está hablando. Sí. Profe, no se escucha. Sí, gracias. No, lo que estaba diciendo es que se me trabó un poco el internet, que si me escuchaba. La respuesta era que no. Va, entonces, realmente, Imanol, como, Rodolfo, como yo lo estoy viendo, no veo la geométrica, la binomial. Como yo lo estoy viendo, es que están ustedes condicionando sobre el valor de todos los elementos producidos hasta obtener la tacha, y eso era el Z1 tilde, me parecía, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Ajá. Sí, eso es lo... Sí, sí. Entonces, condicional al Z1 tilde, no sé exactamente cómo ver a la binomial. O sea, la binomial va a estar contando la cantidad de éxitos y el éxito, ¿qué significa para ustedes? Que se inspeccionó. Que se inspeccionó. Ajá, o sea, como que los primeros Z1 tilde menos 1, Ujú. pues es un volado si se inspecciona o no. Pero ¿cómo usarían la independencia? ¿O cómo estarían? ¿Serían Z1 independiente de esos Bernoullis? Eso que no sé. Qué buena pregunta. No sé si sea porque a veces había por ahí a lo mejor es un resultado que se me olvidó de prueba básica, que resultan independientes. A mí se me haría que en principio no se ven tan independientes porque el Z1 dependió de si lo inspeccionaste o no. Esa sería mi única, ¿cómo se dirá? Queja acerca del método, pero vamos a ver si sí funciona. Si sí funcionara, si sí fueran independientes, tendrían la esperanza del Z1. Vamos a ver. Vamos a ver. Si sí jala, entonces a lo mejor sí son independientes. A ver, si tienen entonces la suma desde que acaba de 1 hasta el n, pero el zk menos 1, n1 tilde, perdón, menos 1, perdón, z tilde, z1 tilde menos 1, ¿sí era así? De ciertas Bernoullis, vamos a llamarles Bs, Bks, ¿no? Si fueran independientes, tendrían que la esperanza de esto les quedaría la esperanza del Z1 tilde menos 1 por la probabilidad de las Bernoullis, que es alfa, ¿no? Y esto quedaría Z1 tilde tenía esperanza 1 entre
alfa Q. ¿Parece? Sí, sí, tienes. 1 entre Q menos alfa. No, no. 1 entre Q menos alfa. No creo que sean independientes, porque la cuenta sale distinta, creo. O sea, esto me sale desfasado por un alfa. Sí, salen cosas raras poniéndolo así, entonces. Bueno, lo Salvo pienso que haya y un si problema tal, con este. Salvo que haya un problema con el último. Salvo que haya un problema sí, con es el que a lo último. mejor sí es sobre Z1 tilde, pero sin el -1. Pero ya no estoy seguro. Si fuera sobre el Z1 tilde sin el -1, ahí sí parece como que sí es cierto, ¿no? Sí, porque entonces Z1 tilde resulta ser un tiempo de paro con respecto a los BK Ujú. y, y un resultado del lema de Wald para es justo tiempos de paro, nos da lo que queremos. Va. Sí, sí, está bien. No, pero no es independencia eso, ¿no? Sí, no, es más como de tiempos de paro y otras cosas. Sí, no es independencias. Pero bueno, sale así también, ¿eh? Nada más justifíquenlo adecuadamente. Y si no están relacionados mucho con esas versiones, estás leyendo el Carlin, ¿verdad? No, Entonces, el Resnick. el RESNIC. Sí, hay otras cosas que se pueden hacer aquí. Pero bueno, esta formulación, si lo usas de esa manera, sí está bien. Sí. Pero no quisiera hacer mucho barullo para no tener que hacer más teoría. Pero sí, puedes usarlo con confianza. Pero en el caso en el que usted la vio como geométrica, nada más fue como que solo cuenta los que van a ser defectuosos. O sea, porque no le importa cuántos contó. Sí, sí. Sí, exactamente. No importa cuántos no verdes hubo, nada más me estoy fijando en los verdes. Y de los verdes estoy tomando este, o sea, condicional a que nada más te fijas en los verdes, ¿no? Eso sí va a ser una geométrica nada más, porque entonces defectuoso o no defectuoso. Déjenme ver si ya, no, sigue grabando, perfecto. Creo que fue una buena discusión, ¿eh? Gracias por la solución, es una muy buena perspectiva también. Pero sí, Rodolfo, sí, nada más estoy contando los verdes. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, ya nada más, o sea, sí, ya vi que nada más contamos los verdes y por eso sale eso, lo cual la verdad es que está más fácil intuitivamente. Pero, por ejemplo, si en el examen tuviéramos que hacer algo así, ¿con esa parte intuitiva basta? Sí. Ah, ok, va. Sí. Bueno, es que no es nada más intuitiva, ¿no? O sea, pues el conteo es exactamente eso. Los verdes son exactamente los revisados. Pero estás contando de los revisados, el que te salió, hasta el momento en el que te salió uno defectuoso. Es exactamente la cantidad de verdes. Ah, sí, pero, o sea, por ejemplo, para formalizarlo o hacer la cuentita bien, O creo sea, que con es... mínimo de los n's tales que, ¿no? Eso es lo que Ajá, dijiste más o menos. sí. Pues, a ver, ¿cómo lo tendrías así? Entonces tendrías el ínfimo de los k's tales que... mm, ya te entendí. Sí. Sí, ponlo nada más de la forma con el argumento heurístico. Sí. Sí, porque lo tendrías que poner así primero, ¿no? O sea, tendrías que poner el mínimo para hacerlo formal escrito con los ínfimos. Lo tendrías que poner como... O sea, sí puedo suponer, yo creo que la parte está comenzando a partir de aquí, nada más con un renombramiento de los índices, ¿sale? Entonces voy a fijarme nada más. Tendría que definir una variable que sería el ínfimo de los k's tales que ah, antes de k haya, o bueno, de los j's antes de que antes de j haya
elementos nada más revisados, sino revisados y o sea, sí, está difícil de escribir. O sea, sería número de índices tales que antes hay exactamente, o la distribución para que ese número sea igual a K, necesitas que todos los anteriores sean K revisados y al mismo tiempo successful, aceptables. Y que en el siguiente haya exactamente K, el siguiente sea un revisado y no aceptable, ¿no? Esa sería la distribución, esa sería la manera formal de escribir esta variable aleatoria, y luego tienes que condicionar sobre las... o sea, ya da esa variable aleatoria, tendrías que ver que el número de verdes lo podrías escribir como la cantidad de... El número de verdes sería el ínfimo, un ínfimo parecido, nada más que incluyes los no revisados. Sí, está bien, es algo difícil de escribir, estoy de acuerdo, hermano. Se debe de poder, ¿eh? Eso sí. Seguramente, pero sí es más fácil con nada más. Sí, es más fácil con el largo. No, pero no se metan con esos ínfimos y no sé qué. Nada más pónganle, el número de verdes es esto y así está bien. Va, súper. Va. Ya. Y por cierto, se puede escribir. Si quieren lo discutimos después de que terminemos mañana. Se debe de poder escribir porque todas estas cosas o sea, es nada más una representación de la mate, ¿no? O sea, la mate es una representación de eso que dijimos. Sí. Bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Nos vemos entonces mañana o no, dependiendo de cómo guste. Si quieren estudiar por su cuenta, también está bien. Pues eso sería todo. Perdón por los minutos adicionales. Y no, es una cosa, ¿los ejercicios los sí. subiría por Classroom igual o los manda por correo? Yo creo que por correo. Vale. Vale, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego a todos. Gracias. Que vaya bien. Bye. O sea,